Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Sean bienvenidos a esta su casa. Mi nombre es Curro Gutiérrez y soy vocal de actividades de la actual Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en representación de la cual les hablo. Sobre la base, por un lado, de consolidar la relación entre la sociedad de Sevilla y los arquitectos de Sevilla, y por otro, sobre la idea base también de fomentar e indagar la relación de la arquitectura con las otras artes, vamos a proceder en este acto a inaugurar la exposición de pintura Miradas y Pensamientos y a presentar el libro de poemas Antesala de Verdor y Muerte, ambas obras originales de nuestro polifacético artista sevillano Roberto Reina Rodero. Antes que nada quiero presentar a los componentes de la mesa por orden de intervención, según tengo entendido. Aquí a mi izquierda, Juan Luis, están todos a la izquierda. Juan Luis Trillo de Leiva, arquitecto, escritor y yo diría que extraordinario orador, que recientemente y magistralmente presentó en esta misma sala su último libro, Cartas de Venecia, cuya lectura me permito recomendaros. Ansioso estoy, Juan Luis, por escucharte hablar sobre Roberto. Nuevamente bienvenido. Joaquín Arvide, periodista y escritor, famoso autor que no necesita presentación. Bienvenido también seas a esta tu casa. Lourdes Cabrera, pintora y también profesora titular de Dibujo y Educación Infantil y académica numeraria de la Real académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla. Bienvenida al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Y Roberto Reina, el autor. Aquí voy a leer un texto que me hizo hace un par de años o tres Jesús Reina Palazón, que es comisario de arte aquí en Sevilla, que dice: hablar de su trayectoria, de la de Roberto, de su trayectoria artística y personal es, como decía Agustín García Calvo, escuchar todas las voces. Una trayectoria vital y rejuvenecedora. Siempre ha demostrado una alegría que le caracteriza y una curiosidad e interés por los nuevos artistas emergentes de media carrera y consolidados, lo cual añade un plus a su personalidad. Relacionado en los años 60 con el grupo de La Rábida, Estampa Popular, Museo de Arte Contemporáneo de la calle Santo Tomás, dirigido y fomentado por el gran historiador don Antonio Gonés Correa en sus comienzos, siempre ha intentado acercarse con sus obras llenas de una amplia gama cromática y gráfica al difícil y ensimismado público sevillano. En los 70 la Galería Pasarela, luego abrió la Galería Juana de Aizpuru, casi paralelamente a la apertura del Museo de Arte Contemporáneo, para intentar, como tantas veces, y seguimos luchando por ello, acercar al público el arte, no solamente al sevillano, sino también al nacional y al internacional. En los años 70 el arte sirvió de queja, de vocero para reivindicar los derechos humanos, la sinrazón totalitarista. Luego llega la abstracción, tanto en España como en Sevilla y en el extranjero, antes de la eclosión vital de los 80. Roberto ha estado y vivido todos y cada uno de esos periodos artísticos y aún hoy sigue su vitalidad, interés y entusiasmo. Así lo demostró, esto ya lo he corregido yo, así lo demostró hace 3 años con la exposición titulada Últimas Obras en la Casa de la Provincia, y así lo sigue demostrando, ya que no hay últimas obras de Roberto. Estas siguen como sus miradas y pensamientos vitales y actuales. Bueno, mi anunciada pretensión de activar las relaciones transversales entre todas las artes viene directamente obtenida de un solo trazo en la figura de Roberto. No en vano fui alumno suyo, lo he seguido siendo de forma consciente y he recordado momentos y enseñanzas con el montaje de esta exposición que hoy nos ocupa, donde he visto a un hombre resolutivo, incansable, trabajador, previsor, a la vez que comprensivo y considerado. Gran figura de creador la tuya, querido profesor amigo. Estabas predestinado a ser lo que eres, como demuestra tu nacimiento que has sido en el edificio del Museo Arqueológico de la Plaza de América de esta ciudad. Naces en un museo del que tu abuelo era conserje y quizá allí, de forma natural, decidiste ser artista. Tras una etapa de formación en la que realiza estudios en la Escuela de Arte y Oficios de Sevilla y posteriormente en la Escuela de Bellas Artes, fue director de la desaparecida Galería Vida y asesor de la obra cultural de la Caja de Ahorro de San Fernando de Sevilla. La docencia ha marcado su vida profesional desde los años 70.
profesor de la Escuela de Arte y Oficio. No pasa nunca. No pasa nunca. Por Dios, me he perdido. Profesor de la Escuela de Arte y Oficio de Sevilla, así como de la Facultad de Bellas Artes, Roberto Reina, tiene ya en su haber numerosos premios nacionales de pintura, dibujo y grabado. Roberto es arte, y por ello multidisciplinar. Pintor, escritor, poeta, actor. Roberto, ¿puedes, por favor, cambiar la foto de...? Yo no entiendo. Pintor, escritor, poeta, actor, y puede que debiera haber sido cantador de flamenco, como nos recuerda la pose de la fotografía que estáis viendo, y me atrevo a decir que incluso maestro de espada. En él las artes se relacionan y su estado de ánimo es la senda entre ellas. Pero también su conversación, incluso por WhatsApp, como podremos ver un poco más adelante. Profesor de arquitectos junto a su amigo José Luis Pajuelo, aquí presente. Impartió dibujo de estatuas a alumnos de arquitectura en la primera Escuela de Arquitectura de Sevilla, situada en el Pabellón de Brasil, y ha enseñado dibujo técnico y artístico a muchos arquitectos, entre los que afortunada y orgullosamente me incluyo, junto a unos más aquí presentes. Destaco la enseñanza sobre todo en sistema diédrico de las 17 posiciones del punto en el diedro espacial. Auténtico aprendizaje de las notas musicales o de las letras vocales con las que componer durante toda una vida la forma arquitectónica. El artista y su gracia de amigos y sensibilidades. Agradezco a todos su colaboración, a todos estos amigos, y nombro en primer lugar emocionadamente a tu amigo filósofo desaparecido Javier Fernández de Lienques, que sin duda alguna estaría o está aquí con nosotros. Al ya citado José Luis Pajuelo, Pepe Nieto y Paco Lobo, que ayudaron al montaje de la exposición de Rivas. A Juan Manuel Infante, pulcro ayudante de tu poesía, y a Onofre Rojano, autor del bello prólogo del libro, cuya presentación nos ocupa. Libro de versos directos y libres, de tu mirada y de tu pensamiento, mirada inteligente, propositiva, creativa, creadora. Amigos de Roberto en esta mesa y entre el público, numerosos amigos que explican su forma de relacionarse con los demás, que explican en definitiva su aumentada bondad. En un WhatsApp, de lo que hablaba antes, que destaco por su utilidad, me decías ayer noche: Curro, ¿has visto cómo las mesas reducen el trabajo de este magnífico chico y el de tu profesor que tanto te quiere? Se refiere a unas mesas que había arriba en la planta baja que entorpecían mucho la visión de la exposición. Y digo, jaja, qué arte, nunca mejor dicho. Y dice Roberto, sé que siempre has sido comprensivo e inteligente. Y yo digo, no siempre, don Roberto. Y me dice, sí, siempre. Entonces, yo creo que esto es un auténtico regalo que te puede cambiar la vida por la energía positiva que contiene, ¿no? Este tipo de reacciones de Roberto. Roberto posee una técnica de dibujo indiscutible, de cromatismo, de composición, de narración, reconocible, personalísima y virtuosa. Es por ello, y a pesar de su carácter humilde, que defiendo la cúspide personal y artística que representa ser, con una actividad saludable y altamente contagiosa. Existe en su obra un hervor de conceptos y argumentos naturales, nada forzados, como caminos que se entrecruzan. Miradas, verdor, pensamientos, muerte, conceptos todos madre o raíz, que plástica y literariamente se materializan en la trascendental muestra que hoy nos presenta. Roberto nos envuelve en el arte desde dos disciplinas, convirtiendo la experiencia contemplativa en algo más elevado. Algo que va desde las imágenes que evocan sus versos hasta los versos que evocan sus pinturas. Algo queda claro. Roberto pertenece a la Escuela Sevillana de Pintura. Puede que el uso permanente de la metáfora sea su signo, que nos presente opciones libres de disfrute e interpretación. Y es por eso, por todo lo dicho,
que se hace evidente la necesidad de un reconocimiento abierto a esta gran figura, a este gran creador, impulsor de vida. Y te damos las gracias por todo. Gracias, querido Roberto. Muchas gracias. Yo lo que os quiero decir, que como estoy un poquito tapia, no me entero de las cosas. Te las paso por WhatsApp. Os aviso para que estos señores aclaren La voz. Bueno, cedo la palabra a Juan Luis Trillo. Muchas gracias, tío. Hola, buenas noches. Roberto, ¿me oyes? Mi encuentro, hubo una época en que Roberto y yo éramos jóvenes, aunque ahora no lo parezca, ¿verdad? Mi encuentro con Roberto fue también con motivo de entrar en la Escuela de Arquitectura. Y yo voy a hablar de la amistad con Roberto porque de las personas que estoy aquí sentado, yo creo he examinado el nivel de cada uno de ellos y creo que a mí la única credencial que yo tengo para estar en esta mesa, de este lado de esto, porque siempre estaría ahí, de este lado de la mesa, es ser amigo de Roberto. Entonces yo voy a hablar del concepto de amistad en relación con Roberto Reina Robledo. Yo conocí a Roberto cuando empezaba en un estudio en la azotea de un edificio del Muro de los Navarros, una especie de estudio pequeñito que a mí no me cogió por sorpresa la mierda que tenía aquel estudio y la cantidad de pinturas por el suelo y lo desordenado que estaban los discos de vinilo y que nada funcionaba. No me cogió desprevenido porque yo me crié en la calle Tintes en una casa de vecinos que ya han tirado y que donde tenía un estudio, un pintor costumbrista bastante conocido, que era Miguel Ballesta. Entonces con Miguel Ballesta yo aprendí cómo se estaba en un estudio, cómo se ponían los cuadros de espaldas mirando a la pared para no verlos, y cuando venía alguien todos los cuadros otra vez se ponían al derecho. Toda esa historia me la aprendí, y cuando llegué con Roberto eso no me impresionó. A mí me impresionaron otros temas, por ejemplo, 2 discos de vinilo que teníamos absolutamente agotados, uno de Edith Piaf y otro de Raymond. Albert de Raymond no lo sabíamos de memoria, habíamos aprendido de memoria Albert, la cara Albert. Ese era nuestro lema y nuestra forma de defendernos de aquella presión que sentíamos en ese momento toda la juventud de Sevilla. Bueno, afortunadamente, no sé si afortunadamente, pero se derritieron ambos vinilos en un incendio, no sé si provocado, que hubo, porque eso nos permitió comprar cosas nuevas, eso, ¿no?, en el estudio del Muro de los Navarros. No hablo para nada de los pijamas que perdía la cubana, que estaba abajo y que se lo comía la perra misca, ¿no?, que tenía Roberto. Y lo único que ocurrió es que cuando la perra entró en el estudio, en aquella época, coincidiendo con la perra, dio la casualidad que había muchos ladrones que robaban la ropa en ese momento, porque desaparecía en una antigua nevera que teníamos sin uso, ¿no?, y allí metíamos todas las barbaridades que rompía la perra misca. También recuerdo a Onofre Rojano en aquella época, cuando nos reuníamos, para mí eso sí que era completamente novedoso, a leer poesía. Yo decía, no, yo no leo poesía, yo soy un técnico, yo no tengo ninguna relación con este mundo de la bohemia, pero al final me encantó coger a los malditos de aquella época, a los malditos poetas como Miguel Hernández y García Lorca, y leerlo en el estudio de Roberto con la fantástica voz que Roberto Reina Robledo siempre ha tenido. Entonces leíamos a Miguel Hernández, García Lorca, y teníamos además como guitarrista de fondo a Eduardo Rodríguez. Aquella fue para mí una época de descubrimiento. Yo era apenas un adolescente y todas las vivencias que se pueden tener en un año concentradas las tuve gracias a la amistad de Roberto. Bueno, casi no me atrevo a contar que preparamos con mucho tiempo
una especie de nochevieja en el estudio. Invitamos a todos los que nos pareció que era prudente invitar, ¿no? Y aquello se nos fue de las manos y se convirtió en una casi orgía, cuando nosotros éramos absolutamente blancos. No teníamos absolutamente ninguna. Y después, en la feria, solamente teníamos una caseta. Gracias a Juan Antonio Huguet y que además Lourdes nos permitía entrar por allí. Entonces a ellos dos era la única caseta que nosotros nos admitían. Entonces Roberto cogió en esa época, quizás porque éramos muy jóvenes y no íbamos suficientemente bien vestidos y armábamos mucho jaleo, pues en aquel momento Roberto se le ocurrió una idea sin consultármela y eligió una caseta. Él ya se había paseado por el Real, el Prado de San Sebastián, y él eligió una caseta que estaba sin decorar. Era una caseta que no sé por qué, pues estaba absolutamente con todos los paramentos en blanco. Y él se metió con una caja de Cisco o algo así, ¿no? Para pintar, se metió allí y yo iba detrás, como siempre, y me dijo, tú pinta el fondo, que yo pintaré la flamenca, ¿no? Y entonces él empezó a pintar flamenca y le dijo, no, si es como prueba, mire, si yo lo quito, ¿no? Cuando vino el dueño de la... Al final conseguimos que fuera nuestra base durante aquella feria. Nosotros entrábamos de gratis siempre en aquella caseta. Yo no tengo ni idea del valor de aquellos dibujos, los míos malísimos. Yo dibujaba giraldas, tejados, cosas así como de fondo, ¿no? Y él dibujaba brazos bailando y cruzándose, y vestidos, ¿no? Que se cruzaban. No recuerdo cómo serían aquellos dibujos porque los perdimos, pero realmente me gustaría conocerlos porque estoy completamente seguro que eran fantásticos. Bueno, pues esa es la razón que ha hecho que yo esté aquí presentando a Roberto Reina. Es la primera vez que lo hago y creo que voy a contar cosas que a él nunca me he atrevido a confesarle personalmente. O sea, que hay cosas que se cuentan mucho mejor cuando hay a 100 y pico de personas enfrente que cuando se está en la intimidad con un amigo. Recuerdo que hubo algo que me sentó muy mal. Nosotros íbamos juntos a todos lados, éramos inseparables, pero no de Roberto, sino que como éramos tan inseparables, toda la cultura sevillana sabía que éramos Roberto y Juan Luis. Y entonces llegué, debería de ser una exposición como esta, en la que había mucha gente y tal, y yo llegué un poco tarde. Entonces Roberto ya estaba allí. Y llegué a tiempo de escuchar a alguien con alguna maliciosidad decir, está por ahí Roberto Reina. Mira por ahí que seguro que está Juan Luis en algún lado, ¿no? Y a mí me pareció eso como una maldad estúpida y que bueno, hace ver a dónde llevan los tiempos, ¿no? ¿Qué aprendí yo de Roberto y de la amistad? Todo. O sea, a mí Roberto me enseñó a cómo debería de ser un amigo. De él aprendí que la amistad era una soledad compartida, que era una disponibilidad permanente hacia el otro, que era el ejercicio de la tolerancia, que la amistad era fundamentalmente un oído al que poder contarle historias, que era aprender a ponerte en el lugar de los otros. Nada de esto sabía yo en ese momento, que era una forma de desdoblar el tiempo, de emprender viajes iniciáticos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Galicia y a Italia? Que era dialogar de madrugada. ¿Cuántas noches, ¿no?, hablábamos sobre el futuro de España, ¿no?, en esas madrugadas del estudio? También era contar con un anfitrión para todos los lugares. Era el tiempo, era fundamentalmente el tiempo como regalo, era tu tiempo lo que tú regalabas al otro. Era descubrir juntos la libertad secuestrada. Era juntar silencio, sobre todo juntar silencio. Intercambiar ilusiones y sentir como que la ausencia siempre es más importante que la presencia. Todo esto lo aprendí yo en apenas un año. Es por esta razón por la que Roberto y yo nos hemos mantenido durante más de 50 años unidos como amigos.
Ahora no somos inseparables porque no podemos, pero ya que nos gustaría. Sobre el tema de la exposición, quería decir simplemente que como no soy crítico tampoco me voy a meter en el tema, pero algo sí que me gusta de esto, porque yo entiendo que la exposición de arriba es fundamentalmente una reflexión sobre el concepto de límite. Y me gusta fundamentalmente la historia del límite como el no lugar, como algo en el que se une, no algo que divide, sino algo en el que se unen dos materias o dos formas, como el horizonte. Entonces, el límite lo ha utilizado, en mi opinión, muy bien Claude Monet. Todo el impresionista, cuando empieza a obsesionarse con pintar ese lugar imposible que es el reflejo de la charca de nenúfares que hay en su casa. Y entonces empieza a pintar cuadros que de tal forma es su obsesión que nos ha llenado todos los museos internacionales con 260 cuadros que salieron de aquella época. Y él pintaba, por un lado, lo imposible, pintaba por un lado el reflejo externo, cómo las nubes transeúntes pasaban por ese agua que se movía apenas soplaba el viento, y cómo a la vez eso se inundaba de sombras, que eran las sombras que surgían del fondo de la charca. Había un mundo de materia encontrada en ese límite. Yo siempre he interpretado así la obra de Claude Monet, y ahora me encuentro con que Roberto repite el tema del límite, pero Roberto lo hace de una forma mucho más constructiva y arquitectónica. Roberto dibuja el límite como sección. Él secciona con sus cuadros y divide. Son cuadros de mediado, cuadros como con dos materias. Siempre hay un dibujo del horizonte en estos cuadros. Entonces, me parece que en él lo que está intensificando es el elemento, el momento en el que se unen las materias, el momento en el que por un lado el aire y por otro lado la tierra terminan fundiéndose en un paisaje imaginario que solo existe en la cabeza de Roberto Reina Robledo. Bueno, otro admirado mío es Marc Rothko, me imagino que de muchos más, y en él sí que he visto esa idea de fundir, de superponer dos materias. Roberto no superpone dos materias, él superpone miradas y pensamientos en su cuadro. Yo no voy a hablar del libro de poemas, porque me siento incapaz, porque jamás he tenido paciencia para leer la poesía. Y Onofre Rojano ha escrito un prólogo tan sensible y tan absolutamente informado que yo creo que no tengo nada que añadir. Yo solo decir amén al prólogo que ha escrito Onofre Rojano. Sí me gustaría decir una cosa del libro. Me ha entusiasmado, Roberto, que hayas citado a tu madre, porque es una persona, Rosario era una persona a la que yo llegué a conocer bien y que para mí representaba la ternura de una mujer. Era la ternura hecha mujer y con un cariño que desprendía toda ella, que era tremendo. Yo cuando ella falleció fue una gran pérdida, no solo para Roberto, sino para todos los que la conocíamos. Por eso me parece de justicia que Roberto haya decidido introducirla en el poemario de este libro. Roberto comienza el primer poema como lo hizo anteriormente Antonio Machado, comienza por el principio, por los recuerdos de su primera infancia, ¿no? Esto es bastante habitual en Sevilla, que la gente nos recordemos de los primeros momentos en los que vivimos. Y a mí me parece un poema fantástico, aunque ya digo que yo de esto poco entiendo. Dice el poema: mi mirada se posa en el reflejo verde del agua. La plaza del parque grande y hermosa se abre hacia otros océanos. A mí todo esto me suena a la depresión que hubo detrás de la celebración de la exposición iberoamericana en Sevilla.
Nosotros nacimos en una Sevilla que tenía los pabellones abandonados, donde era posible incluso entrar en algunos pabellones. El parque estaba absolutamente inservible. Nosotros conocimos una época de posguerra, se unió la posguerra a esta depresión de Sevilla y conocimos lo peor de esta ciudad. Pero cómo la ilusión de alguien que nace, de alguien de una mirada limpia, que ve de nuevo todo esto, ¿no?, le lleva a unir toda esta depresión, toda esta posguerra terrible que sufrimos nuestra juventud en Sevilla, lo lleva a iniciarla con la ilusión con la que se escriben estos versos, que termina Roberto diciendo: no se puede pedir nada, mi infancia no necesita más. Roberto, muchas gracias. ¿Me prestáis un micrófono? No te lo presto, te lo doy. No me lo puedo llevar, ¿no? Sí, sí. Yo lo puse... Bueno. Hombre, la gente de teatro siempre hemos trabajado sin micrófono. No sé por qué ahora tenemos que acudir a estos artilugios. ¿Verdad, Roberto? Bueno, algunos necesitan el apoyo. Pues la verdad, Juan Luis, casi me has machacado mi presentación. Y la tuya, pero sé que al final de Roberto tenemos casi todo lo mismo que decir. Claro, son coincidencias. Bueno, yo voy a intentar, traigo una chuleta muy breve, además yo tengo una norma, tanto en el mundo de la cultura, como en la radio, como en la televisión, como en el teatro, las actividades a las que yo me he dedicado, incluso en la literatura, que aquello de cómo era si breve, dos veces bueno, ¿no? Yo creo que ni breve siquiera voy a ser bueno. Pero, Juan Luis, ha estado sembrado. Aquí he estado tomando apunte y ahora ya tengo todo esto, como se dice en mi tierra, escorromañado. Ya no sé, todos sois de mi tierra. Qué bien. Vale, creo que he sido muy eficaz en ese sentido. Bueno, yo también voy a hablar de... Me encanta decir bueno cada vez que se empieza una idea, un concepto. Valiente tontería. Al hablar de Roberto, o si habláramos de cualquiera de nosotros, nos vamos allá, lo decía antes de empezar esta reunión maravillosa, que nos vamos al tiempo de los tranvías amarillos, de los taxis en blanco y no en negro y amarillo, la llegada de los Pegasos azules, con el conductor aquí y el motor aquí. Nos vamos a aquella gente maravillosa de la ESBA, la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, que estaba entonces en la calle... Exactamente, allí. Y veníais flechados desde Gonzalo de Bilbao a Doña María Coronel, donde ensayábamos los del TEU, Teatro Español Universitario. En una casa que, por cierto, la tiraron, por lo linda que era, para hacer un bloque de pisos inconcebible. Cuando paséis, mirarlo, que es más feo que... Bueno, y venían todos ellos, porque como no se diga eso, te pueden dar pocas, con su maletita de madera, sus pinturillas dentro, algunos con su babi, mientras más pinturilla puesta, mejor. Hay que ver lo que yo he trabajado hoy en clase. Y por allí venía, pues no sé, me acuerdo, de Juana Manga, de Juan Antonio Huguet, que debe de andar por ahí si no se ha rendido ya. Mira, bien. Mari Carmen de Pablo, José Luis Pajuelo. Pandita dio siempre por los decorados. Sí. Por los decorados. La interpretación No era lo mío. no era lo tuyo, ¿no? No, pero estabas inmerso, estabas metido hasta las trancas. Totalmente. Totalmente, exactamente. Y un Juan Antonio González,
que fue Cidrón, cuando se fue a Madrid. Era gran actor, gran pintor y un amigote, pero que le daba también unas locuras y cogía unos puntos impresionantes, qué alegría. Después nos mezclamos porque privabais y mandabais los de Bellas Artes. Después vinieron gente de medicina, como el famoso actualmente Miguel Reyán, Juan Carlos Sánchez, y aquel que estudiaba, que no estudiaba nunca, que venía de Málaga, que era sobrino de un escritor y que se llamaba Raúl Sender. También un gran actor que hizo contigo una obra de la que hablaremos. Porque yo me voy a inclinar por el tema del teatro. Tú por las fiestas de Nochevieja, yo por el teatro. Vamos aquí a ver si nos centramos. Bueno, voy a intentarlo. En ello estamos. Entonces nos reuníamos, pues, que empezábamos los ensayos a las 8 de la tarde y nos estábamos allí hasta sobre las 10 de la noche, que teníamos que picar en casa para cenar y para quedar bien con la familia. Pero bueno, estamos haciendo cosas impresionantes, cosas muy buenas. Porque ahora voy a hacer un poquito de historia y todos vais a recordar cosas. Y aquí no se te vayan a caer las 2 lágrimas, porque estoy viendo venir. Y aquí no se me han caído ya. Ya. Es que está muy fuerte. Bueno, pues empezamos. Tú interviniste, Roberto, en la ardiente oscuridad de Vuelo Vallejo. Hombre, les voy a contar una anécdota. Esto es lo que a mí me gusta. No, si yo no me voy a... Yo estudiaba el personaje y decía, un ciego, ¿cómo tiene que actuar en la calle o donde se encuentre? Y yo hice un día una prueba. Cogí un bastón, me fui andando hasta la gran plaza de Nervión y esperé al paso, esperé allí con el bastón, hasta que llegó una señora y dijo, pobre chico, le voy a pasar a la otra acera. Me pasó a la otra acera y cuando llegué dije, ahora estoy dispuesto a hacer el papel. He conseguido lo que tenía que hacer. Y ahí era una obra de Vuelo Vallejo. Vuelo Vallejo quería simbolizar, Roberto, la ceguera en la que vivía España entonces, año 1961. En aquel mismo año hicimos una cosa de Bernard Shaw, que fue Pigmalión, donde yo hacía aquel personaje y tú eras Mrs. Higgins. Exactamente. Y tú hacías del padre Golfo eso De Lisa Doolittle. Eso es exactamente. Pero observad como cada personaje que voy a citar en esta intervención, que ha interpretado Roberto Reina, todos ellos tienen algo que ver con él. Y todos se complementan con alguna anécdota. En Pigmalión hacías un golfete muy mayor, pero muy bueno. 1962, un sombrero lleno de lluvia, de Michael Gazzo. Y entonces hablábamos, tú eras ahora se dice drogata, tú eras un hombre dominado por la droga, pero en 1962 no teníamos muy claro lo que era la droga. Nosotros llegábamos a los tintos de Morales. Y ahí nos quedábamos ya quietos y parados. Lo de Morales y demás sitios que ahora citaré. Pero tú en un sombrero de lluvia estabas arropado por Lourdes y por Juan Antonio, hiciste un personaje que está también en tu línea. Gritabas, te exacerbabas, te salías de ti mismo. Eras Roberto Reina Robledo, en cierto modo. Tú, José Luis, y tú hiciste el decorado de El Cuervo, que hicimos bueno, entonces hacíamos todas las funciones por la mañana a las 12, como chavalito que no teníamos una gorda para alquilar teatro, y entonces por la mañana nos lo cedían casi, bueno, como Dios nos daba a entender, o les daba a entender a los empresarios de entonces. ¿Metiste un árbol de verdad en el decorado del Cuervo, José Luis? Sí. ¿Que os lo trajiste y a hombros por la calle? Oye, que todos los montajes tienen que ver algo por la calle. Este con el bastón y tú con un árbol a hombros. Yo no me acuerdo de dónde cogiste y aquel árbol. Yo tampoco.
Pero hicisteis una ventana, un cuadrado blanco colgado con tanza ya se me ha olvidado, Dios mío, tanto tiempo hace. ¿Cómo se llama lo que hay encima de los teatros? Oye, este programa no sabéis ni uno, ¿eh? Este es un pasapalabra muy malo, muy malo. El peine, el telar. ¿Quién ha dicho telar? Telar, claro. Bueno, vamos, esto se llama romper la cuarta pared del teatro y establecer un bien. Pero llega la obra que para mí y para él, porque el otro día Roberto se citó conmigo para charlar un poco sobre este acto. Tuvo la delicadeza de citarme en la Plaza del Pan, esos sitios recónditos de Sevilla que no debemos olvidar. Y estuvimos ahí sentados un rato. Y él se acordaba mucho del Tintero de Carlos Muñiz. Creo que es tu obra favorita, aunque hay otra después. En el Tintero tú eras ese hombre abrumado por la sociedad, explotado por la sociedad, infravalorado por la sociedad. Ese no soy yo. Infravalorado por la sociedad, y tú te revelabas. Y al final, en el cuadro final, en el epílogo de la obra, tú, tumbado en el suelo, recibías todos los beneplácitos y los reconocimientos de todos los personajes que antes te habían hecho polvo. Cardiazol, aire, aspirina, pobre, no sé qué. Un equivalente al paso de peatones con tu bastoncito. ¿Para que te gustó el Tintero? Luego hizo Lourdes la novia de Horacio Ruiz de la Fuente, ella solita ante el público. Y Roberto hizo La muñeca muerta, del mismo autor. Ahí es donde se sentía él a gusto, yo solo, dejarme. El público ahí, yo aquí, vámonos que nos vamos. Hiciste también una Fedra de Unamuno, y vamos ya por el año 1963, donde el TEU monta la única obra de Alfonso Paso. ¿Por qué? Porque consideramos que era la única obra digna de Alfonso Paso. No sé si era de él o de algún archivo de algún familiar, no lo sé. El canto de la cigarra. También te acuerdas. Reprimir las lágrimas. Lope de Vega, aquí ya pegamos el salto, hombre, al Teatro Municipal, al Lope de Vega. No estaba vacío el Lope de Vega, no tenía ni cuerdas, no tenía madera, no tenía nada, y había un tal señor que se llamaba Muñiz, que te alquilaba las cosas, que tenía un taller almacén en la calle Pajés del Corro. Esto hay que contarlo. Entonces hicimos un canto de la cigarra verdaderamente extraordinario. Y ahora viene otra cosa importante para ti, Rinoceronte, de don Eugenio Ionesco. Ahí tú eras el rinoceronte, eras el hombre que te convertías en rinoceronte. Y rompíamos, claro, era función única, no había para más, pero rompíamos muebles, rompíamos decorados, rompíamos todo. Claro, cuando caía el telón decíamos, bueno, todo esto a la basura, pero claro, como hubiera otra función de noche, aquello se hubiera ido el presupuesto un poco arriba. Tú en Rinoceronte te sentiste a gusto y bien. Pero también estaba en consonancia con tu personalidad y con tu estilo de vida y con tu... Y después teatro poético, Alfonso Jiménez Romero, el autor que escribió La jaula. No, por ahí van ganando premios, pero a pasos agigantados. La jaula, de ese Alfonso Jiménez Romero, que ahora se ha citado tan poquito en los medios después de la muerte de nuestro querido compañero Salvador Tábora. Porque Alfonso Jiménez Romero, la primera obra que estrenó en su vida fue esta, La jaula, en el Teatro Cervantes, por la mañana, con Lourdes, con Roberto. Y Alfonso después hizo los textos de oratorio y los textos de quejío. Pero oye, ¿cómo lo desplazaron? Oye, ¿cómo se lo quitaron de en medio? Yo no acuso a nadie. ¿Cómo se lo quitaron de en medio? Algún periodista avispado lo ha citado en algún reportaje de algún periódico de Sevilla, de lo cual me alegré, porque nadie se ha acordado de Alfonso Jiménez Romero, excepto, yo creo que ha salido en internet. Y algunos dicen, ¿quién sería? Menos mal que internet cubre muchos huecos. Luego hicisteis los decorados de los verdes campos del Edén, José Luis y Roberto.
tú no estabas muy contento porque yo condicionaba mucho cómo tenía que ser el decorado y tú en la rebeldía decías que tal. Y mientras tanto luchábamos con Gorka Pequeño Teatro, nuestra competencia maravillosa de los chavales de Radio Vida, y tú allí con tu Ondina, fuiste Ondina de Girodú, qué barbaridad. Y decía Juan Antonio Huguet, dice, yo ya no sé dónde tengo a mi novia, dónde tengo tal, dice, porque a las 8 me tengo que ir al Teu. Y dice, y después me tengo que ir a Gorka para ensayar Ondina. Dice, yo ya no sé quién soy ni qué es lo que estoy haciendo. Eso me lo has dicho tú a mí, Juan Antonio. Bueno, he pegado un repaso a la actividad teatral de don R.Q.R., Roberto Reina Robledo. Y yo siempre he dicho que él iba mostrando su carácter y su forma de ver el mundo a través de sus interpretaciones, de sus trabajos, de su sensibilidad, de su rebeldía hacia el entorno, hacia su entorno, de cómo movía los dedos, Roberto, movía los dedos y rozaba así la yema, como intentando detectar algo siempre. Cuando tenía un parlamento, hacía así. Quería materializar las palabras o agarrar algo que se le escapaba. Y cuando terminaban los ensayos nos íbamos, vamos a ver, a tomar nuestra cerveza y nuestros tintos. A Manolo González, las paellas de bacalao, los caballitos de jamón, Maldita sea, ahora pido un caballito de jamón y me traen un montadito así, con un jamón tal. Y unos minutos se coge un cachito de pan, se mete en la freidora, se fríe, después se pasa el jamón por el aceite calentito, se pasa, no mucho, se pone encima del pan y se le clava un palillo. Manolo González, calle Tomás de Ibarra, murieron los caballitos de jamón. Y luego nos íbamos a Morales, a Viuda de Morales, a la trastienda aquella. Cuando nos sobraba un poquito el dinero, un poquito de pescado en la isla, ¿verdad, José Luis? Vale. Y aquellos servicios, aquellos urinarios que eran un cacho de madera por la espalda, que te quedabas allí incrustado. Viuda de Morales. Ah, y en Salazar las berenjenas del Magro. Buenas tertulias. Me dijo, ¿cómo se llamaba el dueño de la Salazar? Bueno, Leonardo. ¿Ves tú? ¿Me estás escuchando bien? Leonardo dijo un día, aquí tenemos que poner una plaquita diciendo, aquí se reunía la gente del teatro, el teatro y de la pintura también. Allí ha habido reuniones muy importantes de gente de la cultura. El hombre artista. De su obra literaria, como has dicho tú, compañero, no voy a hablar, porque doctores tiene Juan Manuel Infante Moraño, en diario Paseo entre las voces, establece paralelismos con con Antonio Machado. Onofre Rojano acude, viejo compañero y amigo, querido Onofre, con Lorca, con el teatro griego. De tu pintura tampoco voy a hablar, cosa que tú has hecho y con mucha oportunidad, porque no quiero meterme en caminos críticos o comentarios que pertenecen a otros espacios, pero yo simplemente me acuerdo de las exposiciones de otoño que organizaba don José Hernández Díaz, y al que no le salía una virgen bien pintada, ese que se despidiera. ¿Tú te imaginas, Roberto, tú en la exposición de otoño, en el pabellón Mudéjar, con don José Hernández Díaz y don Toñito de la Banda, y Vargas, que se me olvidaba el segundo? Bueno, me voy a callar porque me estoy contradiciendo. Y una última observación. ¿Te acordaste de Teodoro Falcón? Eso te lo agradecí mucho, porque ese fue siempre mi compañero en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y termino. Tu manera de pasar del drama al humor, lo hacías en el teatro y lo hacías en la vida real. Porque de una lágrima contenida, porque tú eras y eres de emocionarte fácilmente, de una lágrima contenida, joder, pasabas a una carcajada franca y abierta que nos hacía reír a todos de golpe. Oye, ¿qué está pasando aquí?
y tenías otro arte, que espero que te dure para siempre, que es que sabías ironizar de tal manera que te estabas cachondeando de la persona que tenías delante y esa persona ni se enteraba. Tenía una sonrisilla así picarona, cerraba los ojillos y el otro se ponía muy serio, y que se estaba, vamos, pitorreando clarísimamente de que fuera. Tenías tu historia, tus miedos a algún tipo de riesgo desde tu niñez, a lo mejor una calle oscura, y aquello de que mientras estés abajo aguanta y cuando estés arriba empuja, o ¿era eso? Era un adagio tuyo que lo decía muchas veces. Y como decías tú, Juan Luis, hombre íntegro en sus ideas, en su manera de ser y de funcionar, consecuente, y yo creo que no se ha traicionado nunca. Y eso hoy día, porque estamos hablando de 60 años. Que teníamos entonces menos 60 años. 50 años no es nada. Me suena a letra de canción. 50 años no es nada. Bueno, creí que iba a ser más breve, pero la verdad es que ponerse a hablar de un amigo, y en esto coincidimos, un amigo, y que tú vertías muchas cosas. Yo aprendí también mucho de ti, y yo creo que cuando José Luis nos íbamos a tomar esa cerveza, empezábamos a contarnos cosas y llegábamos a unos niveles de intimidad muy bonitos. Muchas gracias y felicidades, Roberto, que sigas así siempre. Gracias a vosotros. Ya, se nos puede repetir todo. Vaya al agua que estamos tomando. Pues sí, como realmente se ha hablado tanto, ¿se me oye bien? Sí. Como realmente se ha hablado tanto, puede ser que yo repita algunas cosas de las que han dicho nuestros compañeros de mesa. Pero como es bonito, yo lo que voy a hacer realmente es presentar el libro y leer unos poemas, que es lo que a mí me gusta. Y con relación a eso, quería decir que siguiendo la trayectoria artística de Roberto Reina, destacaríamos varios asuntos en este libro de poemas que hoy presentamos. ¿A quién está dedicado? Y los motivos fundamentales a los que hacen referencia dichos poemas. Lo dedica a su madre, ya lo ha dicho Juan Luis, que además Juan Luis la conoció mucho, la quiso mucho y la recuerda mucho. Y Roberto. Sus poemas se inspiran principalmente en recuerdos de su infancia. Es muy bonito, eso también lo ha dicho Juan Luis, pero es que a mí me parece muy bonito. Tiene la gran suerte de nacer en Sevilla y en la Plaza de América del Parque de María Luisa. Su madre fue una persona muy importante en su vida y desde el recuerdo hace referencia constantemente a ella. Ha sido para él alguien insustituible que continuamente evoca. Sus poemas en esta antesala de verdor y muerte, como iremos viendo, van dirigidos a sus recuerdos infantiles. El lugar ideal donde nació, pabellón neorrenacentista, actual museo arqueológico en la Plaza de América. Palacios inigualables, habla de eso en su libro, verdaderamente palacios inigualables. Pabellón mudéjar, pabellón real, pabellón, como hemos dicho, neorrenacentista. Por ello, veremos reflejados esos recuerdos en sus poemas. Los sonidos del parque, las aves, el croar de las ranas, el tureo de las palomas, etc. Hasta las silenciosas carpas del estanque lo ambientan. En algunos momentos hace referencia a recuerdos trágicos. Sí, ese sentimiento trágico de la vida permanece en su recuerdo. Es un artista muy sensible y por ello, en ocasiones,
se refiere a la injusticia que tantas veces nos angustia. Y es una inquietud permanente en el autor. En su trayectoria es una referencia sutil y elegante. Y a continuación vamos a dar lectura a algunos de los poemas. El libro es muy largo, vamos a leer solamente algunos. Pues voy a empezar por el dedicado a su madre, que como ya os he dicho es muy importante. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, este primero dice: a mi madre. El aire que respiraste, de fuego hicieron los hijos de Helios. Necesitabas aire puro, aire fresco. No pudiste tenerlo. ¿Qué haríamos para que no sucediera más? Solo el tiempo, cómplice de lo funesto, podría cambiarlo todo. No. Deja correr el agua para escarnio de otro tiempo sin vida, vida paciente a la sombra de huertas verdes y florecillas tristes. Cuando el mundo se pierda en los confines de agujeros negros, tú estarás viviendo el fuego de sentir. Fue vida eterna de los dioses. Ahora hay otro que me gusta mucho también. Mi mirada se posa en el reflejo verde del agua. La plaza del parque, grande y hermosa, se abre hacia otros océanos. Palomas revolotean por el cielo límpido y su crepitar agudiza mis oídos. No se puede pedir nada. Mi infancia no necesita más. Entradas rebosantes de imágenes, patios llenos de luz tentadora, aire puro llegado de los jardines, croar de las ranas de las fuentes cercanas, todo para llenar de felicidad mi inocente infancia. Supongo que luego vendrán las atrocidades de un mundo en guerras. Todos perdemos nuestra niñez e inocencia, seguro. No sé si va a ser muy largo, leo una y ya el último. Es que me gustan mucho, pero como todo el mundo se ha extendido tanto, pienso que me gustan más las cosas breves, ¿verdad? Voy a leer solamente dos más. Este y el final es el de... Este muy bonito, es que son muy bonitos, me gustan mucho. A ver. Este, por ejemplo. Nubes en tierra de verdes brotes, a la espera del sol que la caliente. Trebolillos juguetones, moteados de verdor. Florecillas que aún no han nacido. Nubes en lo alto aprietan sus rendijas, impiden la salida del certero dardo de luz, que dore el verde más cálido, ardiente del anaranjado color. Mientras tanto, mueren inocentes, sin calor alguno. ¿Qué hacemos nosotros, privilegiados monstruos? Bueno, y voy a leer solamente ya el del parque, que me encanta, y uno también a su madre, que es muy bonito, y para final, el del parque. Este va a ser, que me gusta mucho también a su madre. Dice: en tu vida ha sido una hijuela cargada de holladas sin retorno, grandes pencas con púas, hiladas con acero frío. ¿Qué hicieron tus ancestros? Tú que siempre fuiste cordero, tú que siempre fuiste regazo de males, tú que siempre fuiste laguna quieta, donde se posaban pétalos rojos,
lágrimas que tus ojos derramaban. Tú que siempre fuiste engarce de ruidosas piedras, tú que siempre fuiste rosario sin cuentas, tú que pasaste por el verdor del tiempo, tú. Y ahora voy a terminar con la del parque, que me gusta muchísimo. A ver si lo puedo, sí, es muy largo. A ver, aquí. Esta me encanta. Parque de María Luisa, mi plaza de América. Os recuerdo desde estas umbrías noches por encima del agua que me rodea. Recuerdos sublimes de tiempos pasados. El corazón vuelve a latir al son de campanillas doradas, como el sol naciente. Flores, naranjos, palacios inigualables, olor a azahar que en mi pecho se acumula como surtidor constante. Oh, parque querido, parque de mis ensueños. El pasado tranquilo de mi infancia en guerra se ha convertido por el disparate de mentes frustradas, por su maligna suerte. Parque de María Luisa, mi plaza de América. ¿Puedo echar esto para abajo? Bueno, yo ya, después de todo lo que han dicho, pues yo no tengo realmente nada que decir. ¿Qué voy a decir yo ahora, después de esta fabulosa presentación? ¿Qué voy a decir? Con el broche final de luces. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Puedo decir muchas cosas. Y ahora os voy a decir que yo tenía el propósito, de decir, de elegir entre 3 o 4 opciones, pero dio la casualidad que saliendo del estudio, no se me oye con mi voz natural. Saliendo del estudio de Juan Luis Trillo y Antonio Martínez, me encuentro a un alumno que yo lo había visto anteriormente muy mal. Un alumno muy brillante, muy inteligente, un tío guapo, lo reunía todo para hacer algo en la vida, para tener, como diría yo, éxito. no me acuerdo ahora la palabra, un destino, podríamos decir, bueno, pero sin embargo cayó en la droga y se perdió. Yo no volví a verlo. Y ayer mañana me lo encuentro por la calle Gerona. Y digo, ¿cómo está? Y dice, yo muy bien. Digo, ya te veo, está estupendamente. Y usted, don Roberto, qué bien está, qué bien lo veo. Dice, yo algunas veces lo he visto y lo he mirado con el rabillo del ojo, pero no he querido pararlo porque le tengo mucho respeto. Digo, por favor, que digas eso de mí. Tú me paras cada vez que quieras. Digo, bueno, ¿y qué es lo que hace ahora? Dice, pues mire usted, yo buscando trabajo, pero usted sabe la ironía de la vida, y esto es como una ruleta rusa. La suerte de cada uno se decide de una manera sin poder participar nosotros. Y yo me quedé duro. ¿Y este hombre cómo puede decir esas cosas? Son cosas completamente de un gran filósofo. Y dije, sí, pues ya
sé por dónde voy a tirar, yo sé lo que tengo que decir, porque este chico ha sido como la apertura, como la puerta de lo que yo tendría que decir, lo que yo tendría que escoger. Bueno, yo primero quiero agradecerle a Olivero todo el trabajo que te he dado, hijo, todo el trabajo que te he dado. Tú eres una persona importante, eras importante para mí, pero ahora es muchísimo más importante. A Juan Luis Trillo, porque un gran amigo nunca se puede olvidar, porque sería por mi parte un gran pecado el que yo olvidara a mi buen amigo Trillo, Juan Luis. A este señor que se ha dicho que era del teatro, pues le agradezco lo que ha planteado sobre el teatro, le agradezco también pues, que haya puesto algo de mi vida. Pero yo quiero decirte una cosa, yo hice teatro contigo, pero también hice alguna cosa cuando dirigía a Alfonso Guerra aquí en Sevilla. Hice, me parece, El maestro de Ionesco. Y los decorados los hice yo. Y en un libro como de memoria de su hermano decía: el apasionado Roberto Reina iba por el puente de la Ramadilla con los decorados a cuestas. Es decir, que yo hice los decorados para aquella obra, además de interpretar. Es decir, que yo no solo he trabajado con Arribe, sino también en algún momento con Carmen Reina, Alfonso Guerra, etcétera, etcétera, etcétera. No quería que se olvidara esto y que pasara sin importancia. Luego a Lourdes Cabrera, quería decir de Lourdes Cabrera, por favor, la compañera que me decía, que preguntaba por los pasillos, ¿dónde está Bobito? ¿Dónde está Bobito? Es decir, me llamaban Bobito. Claro, y si nosotros analizamos, Bob es en inglés Roberto, y ella, pues el bobito suyo, le gustaba todos los pasos. Pero bueno, no quiero darle más vuelta al asunto. Luego, este niño, este chico, me dijo: tú tienes que hablar del destino de los seres humanos. Y yo, pues sí, es verdad. Voy a hacer unos pequeñitos trazos sobre el destino de los seres humanos. Por ejemplo, voy a empezar diciendo: cuando nosotros actuamos o hacemos cualquier cosa en la vida, tenemos que pensar la lucha encarnizada que han tenido los espermatozoides para poder entrar uno en el óvulo de la mujer. Eso es una cosa que no se nos debe olvidar nunca. Ahí está el perdón, ahí está el principio de la vida. Y eso no se nos debe olvidar. ¿Y qué es lo que sucede después? Que si nosotros miramos a esos países donde hay dictadores, asesinos, que maltratan a las mujeres, y ellas paren de una manera peligrosa, arriesgando su vida y arriesgando la de su hijo, que luego tengan ese, como diría yo, ese pasar por la vida, los hijos tan cortos, el destino de esos seres humanos. ¿Dónde está el destino de esos seres humanos? Están en la muerte a los 4 meses, a los 5 meses, a los 2 años, es decir, por las guerras y por el hambre. Una cosa que no podemos aguantar, que no deberíamos aguantar. Esta situación de todas estas mujeres en esos países llenos de asesinos, llenos de criminales. Ya después tengo otra reflexión sobre el destino
de las personas que nacen en países en guerra, cuando está pasando hambre, que van buscando un destino, que van buscando una situación que sea digna para ellos, porque ellos piensan como nosotros, quieren ser dignos representantes en la tierra de la humanidad. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es su destino? El agua fría de los mares. Ahí acaba su vida. Eso es una cosa completamente inadmisible, una cosa injusta que no debiéramos permitir en ningún lugar del mundo occidental. Otra cosa que quiero decir es que hay una rama de seres humanos que se introducen en la política de los países para robar, que se introducen para tener un poder sobre los demás y humillarlos. Es una cosa, no todos los políticos son iguales. Eso de que todos los políticos, no señor, hay políticos honrados y hay políticos nobles y hay políticos que realizan la función para lo cual lo eligen los pueblos, para que le hagan la vida soportable a esos seres humanos. Si nosotros pensamos un poco en la historia, en el siglo XX, los mayores asesinos y criminales que han llevado al mundo a lo que lo han llevado, yo os diré, porque vosotros lo sabéis, yo os diré quiénes son: el alemán, el italiano, el ruso, el español. Nosotros no nos podíamos quedar fuera de esa masacre de asesinos y de... Bueno, me voy a callar la palabra, pero todos sabemos que el señor Hitler lo que hizo, destruir pues casi medio mundo, acompañado de su amigo Mussolini. Stalin, por otra parte, deshizo otro sector del mundo, y Francisco Franco, el que fue general o caudillo de España, qué barbaridad, qué cosa, pues siguió. Él no mataba a los personajes directamente, él no se manchaba las manos, pero las tenía manchadas hasta arriba, porque él era el que firmaba las penas de muerte y firmaba y decía que eran los que tenían que desaparecer, porque no estaban de acuerdo con su idea. Pero también esos pequeñitos animalitos, los espermatozoides, también han dado al mundo excelentes filósofos, excelentes escritores, excelentes pintores, excelentes músicos. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el interior de nosotros, seres humanos? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro? Que por una parte esto, por otra parte lo otro. ¿Qué es el destino? El destino es un capricho, porque vamos, no hay otra manera de verlo. Por lo tanto, yo me pongo un poco alterado, porque aunque yo he vivido una guerra, la Segunda Guerra Mundial, con un año, con 2 años, eso sí, no es vivir, pero los que tenían ya cierta edad han vivido un momento, una época desastrosa. Eso es de las cosas más lamentables del siglo XX pasado. Es decir, la cantidad de seres humanos que murieron, que fueron asesinados, no que murieron normalmente o que murieron, como diría yo, de una manera natural por el tiempo, sino que murieron asesinados no por extraterrestres,
sino por nosotros mismos. Eso es inconcebible, eso no se puede soportar, eso no se puede aguantar. Ningún ser humano que tenga un corazón y que tenga un cerebro limpio no puede aguantar esa situación. Bueno, no quiero, iba yo a plantear un poco, pero ya voy a acabar, a plantear un poco mi destino, cómo ha sido mi destino desde la infancia. Pero creo yo que sobra, que está sobrando. Así que me voy a despedir de todos vosotros, de todas vosotras, de una manera muy cabé, de una manera muy, como diría yo, muy popular. Se acabó lo que se daba. Gracias.